Oremos, mis hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por esta oportunidad y privilegio, Señor, que nos das, Padre, de escudriñar tu palabra, Señor. Habla a cada corazón, Señor. Permítenos encontrar, Señor, la bendición que tienes para con nosotros, Señor, en este día, Señor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Espíritu Santo, llénanos con tu fuego y con tu poder, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Pueden tomar sus lugares. Muy bien. Día de hoy, como hace ratito les decía, es el domingo que se conmemora la entrada triunfal. Nuestro Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Empieza, digamos, la última semana de su vida. Y lo primero que a mí me hace preguntarme este pasaje y este tiempo, que me acuerdo mucho que cuando yo recién era converso, es decir, hace como unos 5 o 6 años más o menos, yo preguntaba, ¿qué es el Evangelio? Y les quiero hacer esta misma pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Ahí se las voy a dejar en el aire. Primero quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 13, versículo 12. Proverbios, capítulo 13, versículo 12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La palabra clave aquí es esperanza. Si se dan cuenta, dice: la que se demora es tormento de corazón, el árbol de vida es el deseo cumplido. El Evangelio, entonces, podemos empezar a ir un poquito descifrando. Cuando hablamos de Evangelio, se habla de una buena noticia. De una buena noticia, de algo de alegría, un buen mensaje. Cuando nosotros buscamos en la palabra por qué era necesario un evangelio, nos encontramos con el profeta Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Dice así el profeta Habacuc: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un pasaje que a nosotros lo conocemos, pero si lo aterrizamos a nuestras vidas, nos habla sobre un tiempo donde hay luchas, donde hay problemas, donde hay conflictos. Vaya, que si no hemos tenido problemas. Todos los seres humanos precisamente estamos en medio de un mundo cargado de muchas luchas y muchos conflictos. En esa época, el pueblo de Israel había sido conquistado por un imperio grande. Imagínense como si el día de mañana, por ejemplo, llegaran e nos invadieran los Estados Unidos. Así, de la nada. O es más, incluso un poquito más lejano, que llegaran los rusos o los chinos, por ejemplo, y llegaran a conquistarnos. Y los que viviéramos aquí en Jalapa, por decir un ejemplo, nos mandaran a vivir, no sé si a Guatemala, a Belice o hasta Honduras. Imagínense, ¿cómo se sentiría vivir una situación tan problemática? Una catástrofe que no entenderíamos, no solamente que hubiéramos perdido nuestro trabajo, sino también nuestra familia, nuestro lugar de origen, nuestras casas o propiedades. Y todo lo que nosotros creíamos que era nuestra vida se hubiese quedado en otro país lejano. Eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y el profeta Habacuc le pregunta a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, va a haber una respuesta a esta situación? Es muy bonito porque este libro, el del profeta Habacuc, habla sobre una pregunta que nace de un corazón creyente. A veces nosotros pensamos o tenemos en mente de que la fe es no cuestionar, no dudar, no decir nada, solamente decir sí.
cuando el profeta Habacuc pregunta: ¿hasta cuándo, Dios? En el primer capítulo, y ahí si quieren lo leen después, en el primer capítulo de ese libro, el profeta le dice: ¿por qué nos vinieron a invadir estos que no conocen tu nombre? ¿Por qué vinieron a barrer a tu pueblo? Es decir, ¿por qué a los impíos les va bien y en cambio los que conocemos el nombre del Señor pareciera que nos va mal? Y que lo que nosotros trabajamos, hacemos, otros se lo llevan, otros se lo roban. ¿Por qué, Señor? Entonces Dios le responde en este capítulo 2, diciéndole: aquí está la respuesta. Por eso dice: escribe la visión. Esta es la respuesta. Escríbela en tablas. Aunque tardare en cumplirse, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, sin duda vendrá. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Traducido a nuestro español, Dios le estaba diciendo a Habacuc: espera, te voy a dar una respuesta, te voy a dar un salvador, te voy a dar la medicina, la solución de lo que necesitas. Pero espera, no es por tu propia prudencia, no es por tus obras, no es porque tú te lo hayas ganado. Por eso dice: más el alma que no fuere recta se enorgullece. Sino ¿cuál es el alma? La del justo, la del que confía. Por eso el justo, por su fe, por su confianza en el Señor, vivirá, por la espera en el Señor. Vemos entonces que el evangelio es ese mensaje de la respuesta que Dios va a dar a nuestra situación. ¿Cuál es la situación en la que vivimos todos? La situación de condenación, de vida en pecado. Todas las personas nacemos en pecado. Todas las personas. Venimos arrastrándolo desde la caída de Adán y Eva. Esa condición humana que tristemente se manifiesta en la falta de amor. Cuando predicaba en febrero, me llamaba mucho la atención este pensamiento: ¿cómo es posible que a un mundo se le ordene amar a menos de que ese mundo no sepa lo que es el amor? Y solamente lo puede entender desde un mandamiento: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más con ese hecho nos damos cuenta que nosotros necesitamos de ese amor, que el mundo en el que vivimos no se puede amar conforme al amor de Dios. Ese es el evangelio, mis hermanos y hermanas. Ese mensaje, esa respuesta. Para los judíos que estaban cautivos, dice Isaías 49, esta es la buena noticia para ellos en su época, es decir, hace 700 años antes de Cristo. Dice Isaías 49: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Miren, Dios va a obrar. Miren, Dios viene a nuestra condición como seres humanos y Él va a atender nuestra necesidad. Nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad material, nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad emocional. Todo, mis hermanos y hermanas. El evangelio es sobre Jesucristo. Los romanos, que es en el tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento, ellos entendían el evangelio como la buena noticia de la victoria de un rey. Hay una inscripción del año 9 antes de Cristo, donde incluso dice: la providencia que ha ordenado nuestras vidas, mostrado preocupación y celo, ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, diciendo de que gracias al nacimiento del Dios Augusto fue el principio del mundo, de las alegres nuevas que Él ha traído a los hombres. Los romanos, cuando ganaba un rey, iban y compartían en todas las provincias el evangelio, la buena noticia de que había un nuevo rey. Entonces, los primeros cristianos, comprendiendo de que el que había nacido en el pesebre era el Hijo de Dios, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabían que era una buena noticia, un evangelio.
En Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19, dice la palabra de Dios. El contexto es: Jesús está en una sinagoga, le dan a leer este rollo del libro del profeta Isaías y lee diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense todo lo que comprende esta buena noticia, este evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué quiere decir? Estoy lleno de la presencia de Dios. Tengo una comunión íntima con el Señor, con el creador del universo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él me permite estar lleno de su amor. O si lo dijéramos, ahora sí que citando a Juan Wesley, perfeccionado en el amor. Mi fe es la fe que obra por el amor. ¿Quieren saber el distintivo de las personas que están llenos del Espíritu Santo? Es en función de la medida de su amor, que han sido perfeccionados en el amor de Dios. Fíjense, y sigue diciendo el Señor: por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La buena nueva es: hay un rey que ha venido a vencer las fuerzas del enemigo. O como dice Primera de Juan, capítulo 4, me parece que el versículo 11, cuando dice: y para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este rey ha venido, mis hermanos y hermanas, para vencer sobre la muerte, para vencer sobre el enemigo, sobre la enfermedad, porque el pecado es una enfermedad espiritual, y ese se manifiesta también en lo físico, en lo emocional, en lo social, incluso en lo económico. Por lo tanto, vemos que este es un evangelio de libertad. Es una noticia de un rey, el rey que llega, el rey que viene. Este rey que llega, dice Lucas capítulo 19 versículo 35, que fue parte de lo que leímos. El evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, un pollino, un pequeño burrito, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Jesús aquí estaba cumpliendo la profecía que decía Zacarías capítulo 9 versículo 9. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Zacarías capítulo 9 versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Este rey, mis hermanos y hermanas, contrariamente a lo que los judíos esperaban y lo que a veces también nosotros, es un rey que llega humilde. No llega con la caballería, porque por eso dice que es un asno, un burrito, no un caballo. No llega así como, por ejemplo, el William Wallace, ¿no? De Corazón Valiente, ¿no? No llega así, como victorioso. No en ese sentido, él llega victorioso con el amor, llega humilde, cabalgando sobre un pollino de asna, justo, salvador. Cristo, cuando él se sube en el asno, cumpliendo esta profecía, llega de una manera, digamos, actualmente de incógnito. Jesús no quería que lo distinguieran por el portento de ser el rey, porque a él no le interesaba eso. Dice Pablo allá en Corintios que lo que para nosotros es sublime y majestuoso, para Dios es vano, es nada. Dando a entender de que a Jesús no le interesaba, o voy a citarlo un poquito más para esta época, no tenía problemas de autoestima para que viniéramos nosotros a decir: oh Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús sabía quién era. Su misión estaba en lo que él iba a hacer. Dice Ageo 2:7, profeta Ageo, libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 7. También hablando sobre las profecías alrededor del rey prometido.
Ageo capítulo 2 versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria en esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús cumple esta profecía porque cuando Él llega a Jerusalén, lo primero que llega a hacer es a limpiar el templo. ¿Por qué llega a limpiar el templo el Señor Jesús? Porque Él llega justamente a manifestar que el reino de los cielos se ha acercado, y empezaba desde su propia casa. O como dicen coloquialmente, ¿no? El buen juez en su casa empieza. Jesús llega como el deseado de las naciones. Muchas veces las personas que no conocen al Señor se preguntan sobre si hay un propósito, si hay un sentido, si vale la pena seguir luchando, seguir viviendo. Eso habla de que tienen un deseo en su corazón, un deseo no satisfecho, de darle sentido, de darle propósito, de ser lleno de amor y de poder amar. A eso vino Jesús. Vino Jesús a manifestar a Dios mismo. Mis hermanos, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Malaquías capítulo 3 versículo 1 nos habla también sobre la llegada de Jesús al templo. Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús estaba cumpliendo toda la profecía del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver en la semana, de que Él incluso dice, estas cosas se tienen que cumplir, lo que está escrito acerca de mí. Jesús entonces, cuando llega a Jerusalén, Él llega, incluso dice, subiendo hacia Jerusalén. Jesús estaba preparando hacia la obra, la misión, el propósito, la encomienda, vaya, que el Padre le había dado, que era dar su vida por usted y por mí, por cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas. Y no solo por nosotros, como dice Pablo, sino por todo el mundo, por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lucas capítulo 19 versículo 38. Cuando Él viene llegando, Lucas capítulo 19 versículo 38, Él llega y entonces todos dicen, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿A quién les recuerda este pasaje de paz en el cielo y gloria en las alturas? A la Navidad, ¿no? Al principio de Lucas, justamente, ¿no? Gloria a Dios en los cielos, paz, buena voluntad para con los hombres en la tierra. Dándonos a entender de que era el cierre, el inicio del fin. Jesús estaba llegando a cumplir su obra, a alcanzar el propósito al cual fue enviado. La pregunta que esto nos deja es, ¿nosotros sabemos hacia dónde Dios nos está guiando? ¿Tenemos claro cuál es el propósito o la encomienda que Dios nos ha dado? Que Dios me ha dado a mí en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo o en mis estudios o incluso en mi carrera. Porque Jesús lo tenía en claro. Por eso hace ratito les decía sobre el tema de la autoestima de Jesús, porque Jesús no estaba llenándose de cosas vanas o de cosas vacías. Jesús tenía muy en claro tanto quién era como hacia dónde se dirigía. Y tristemente nosotros no tenemos en claro quién es nuestro Señor, no tenemos en claro a quién servimos, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que nos han mandado a hacer. Dice el Salmo 118, versículos 25 al 26, que hace ratito se los leía. Salmo 118, versículos 25 al 26. Cuando Jesús viene llegando, esto es lo que le dicen: oh Jehová, sálvanos ahora. O como cantábamos, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Era un cántico también sobre el futuro, pidiendo: Señor, ven, trae a un rey. O en el Nuevo Testamento lo vamos a leer que dice Maranata. O en Apocalipsis: sí, Señor, ven pronto, Señor Jesús.
Porque es la declaración desde el corazón creyente que sabe que no puede solo, que sabe que necesita de Dios y que su vida está en las manos del Dios creador, del Dios de amor, del Dios de la vida. Este mismo Dios es el que, fíjense lo que dice el mismo Salmo, versículos 22 y 23, Salmo 118, versículos 22 al 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. A partir de aquí ya voy a empezar un poco a hilar por qué el tema se llama los que reciben al rey. Porque este rey, que es el centro de todo, es el centro del mensaje, que es Jesús, no usted ni yo, es Cristo el centro del mensaje. Fíjense lo que le pasó a este rey. Fue desechado por los edificadores. Allí hay una tragedia, y todo lo que vamos a ver en esta semana, hasta antes del domingo, es una tragedia. La tragedia que dice de hecho el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10 me parece. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. La pregunta que aquí voy a dejar abierta es: ¿quiénes son los suyos? ¿Las personas que dicen conocer a Dios o quienes no lo conocen? Ahí la dejo en el aire. Vamos ahora con la segunda parte de este tema, que es, ya vimos al rey. Vamos a ver ahora los que estaban alrededor del rey, los que lo habían recibido primero y habían sufrido con él sus tribulaciones, sus luchas. Lucas capítulo 19 versículo 29. Lucas capítulo 19 versículo 29. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Todos se acuerdan de los 12 apóstoles, y que aparte de los 12, Lucas nos narra que hay otros 70 discípulos que estaban con él, y nos narra en Hechos que hay 120 que todavía estuvieron después de la resurrección. Estas personas fueron sus discípulos, y fíjense, no dice creyentes, dice discípulos. Ellos sabían y reconocían que Jesús era su maestro, su Señor, pero también su guía, su maestro. Y ellos hacían todo lo que Jesús les decía. Ellos lo acompañaron, aún ellos dudando incluso, y se va a ver en la semana, si él era o no rey, si él era o no quien decía ser. Lo abandonan ellos cuando viene el tiempo antes de la crucifixión, porque tienen dudas. Pero en ese momento ellos lo siguieron hasta el fin. Lucas capítulo 19 versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Hermano, el ejemplo que nos dan los apóstoles en este tiempo y posteriormente con Pentecostés es que ellos confiaban en su Señor, confiaban y obedecían, porque sabían que lo que Dios les estaba diciendo era bueno, era agradable y perfecto. Pero mejor aún, confiaban en el corazón de su Dios. Hermanos, cuando nuestro Dios nos dice algo en la palabra, nos dice algo en los mensajes, ya sea prédicas o incluso alabanzas, que llegamos a escuchar, no es porque esté en un afán de decir tú estás mal y te voy a menospreciar y voy a, ahora sí que a disminuir tu autoestima. No, hermanos, en realidad es porque Dios quiere que estemos mejor, porque Dios quiere bendecirnos. ¿Y cómo nos va a bendecir el Señor si nosotros ahora sí que no lo seguimos, no lo obedecemos, no transformamos nuestra mente para comprobar su buena voluntad agradable y perfecta? Lucas capítulo 9 versículo 1 nos habla sobre cómo fueron estos discípulos. Lucas capítulo 9 versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjense, mis hermanos, cuando Dios nos llama a un compromiso, o como dijéramos de forma nazarena, a la consagración para la santificación, Dios lo hace con el propósito de darnos poder y autoridad, de darnos poder y autoridad, porque Dios nos da ese poder y autoridad para resistir al enemigo, para nosotros estar caminando con el Señor, para nosotros trabajar y luchar por la obra de Dios. Estos discípulos, aún después de todo lo que pasó, no le habían recibido, pero tenían una promesa. Hechos 1:8. Hechos 1:8.
la promesa que Jesús les había dado. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿quieren saber por qué nosotros pareciera que nuestra vida espiritual es fluctuante, a veces conformista, resignada en algunos casos, o de plano como un desierto? Porque todavía, mis hermanos y hermanas, no hemos recibido ese poder para ser testigos de la gloria de Dios, para nosotros poder observar lo que Dios está haciendo y poder compartirlo, y poder también gozarnos y deleitarnos en Él. Ellos sí lo habían visto. Ellos estaban confiando, esperando, creyendo, obedeciendo. Quien obedece cree, y quien cree obedece. No puede haber un creyente que no obedezca, ni tampoco puede haber alguien que obedezca si no tiene fe. Ellos forman parte del grupo que recibe al rey. Los discípulos son, digamos, la avanzada, los que van al inicio, pero hay otros también que recibieron al rey. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 36. Lucas capítulo 19, versículo 36. A su paso tendían sus mantos por el camino. Ellos reconocieron quién fue Jesús. A veces nos preguntamos, ¿qué pensaría Jesús si entrara, por ejemplo, a nuestras iglesias? Si Jesús estuviera en esta época y entrara en nuestras iglesias e incluso fuera a nuestras familias, probablemente Él nos reconocería o no, pero la pregunta es, ¿nosotros seríamos capaces de reconocerle? ¿De saber quién es Jesús? ¿Verdaderamente hemos tenido un encuentro con Él y una relación íntima con Él para saber quién es? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo es su voluntad? ¿Su obrar? ¿Su carácter? Estos discípulos sí lo habían entendido. Los que lo esperan a las afueras de Jerusalén, porque imagínense, ellos se adelantaron. Jesús venía por Betfagé y Betania, algo así como si viniera Jesús por Banderilla, pues, para que me vayan entendiendo. Y justo en la entrada, que es el Monte de los Olivos, por ahí, bueno, me entenderán, entrando por Banderilla, y ahí en el Monte de los Olivos ellos lo van esperando. Jesús todavía no había entrado a Jerusalén cuando ya los discípulos, los creyentes, habían ido con Él. Estaban incluso impacieentes porque su rey, porque su respuesta de su necesidad allí estaba. Ellos lo sabían. Ahora sí que como la mujer del flujo, ¿no? Que la mujer del flujo dice, si tan solo tocare su manto, seré sana. Si tan solo pudiera tocar su gloria, poder ser sano. Pero eso implica fe y confianza. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 3. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 3, acerca de los discípulos, de los que lo van esperando. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 3. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los discípulos saben por qué esperaron a Jesús, porque ellos no tenían otro Dios fuera del Dios verdadero. Reconocieron a Jesús porque tenían conocimiento de quién era Dios. En la Biblia, cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento, sobre todo, la persona conoció a tal, es un conocimiento profundo. Cuando se trata de personas, es un eufemismo, una forma de decir tuvieron relaciones sexuales, porque era la manera en que los judíos expresaban que la persona conocía íntimamente a la otra, todos los sentidos, tanto físico como espiritual, sentimental, relacional, etc. Este conocimiento es un conocimiento profundo, íntimo, desde el corazón abierto, por decirlo de alguna manera. Ellos sabían reconocer a su Dios, por eso vieron a Jesús. No esperaban un portento tan grande, ni una magnificencia. Simplemente esperaban al Salvador, a la respuesta de su necesidad, que era Cristo. Isaías 45:5. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Isaías 45:5 es esa promesa que Dios da. No hay otro Dios fuera de aquel que entró a Jerusalén en un pollino.
Hermanos, Dios no es hecho a nuestra medida. Dios no está, Él no fue creado o moldeado o formado para agradarnos a nosotros. Dios es grande, pero es amoroso. Él rompe nuestra forma de ver la vida, destruye todo lo que no tiene que ver con el amor suyo, mis hermanos y hermanas. Por eso Él nos invita, nos anhela celosamente, como dice la Escritura, porque Él ama de una manera apasionada, entregada, creadora. Ama de una manera inmensa, profunda, grande, que a veces a nosotros nos da, no sé si desconfianza, envidia o coraje. Pero ahorita vamos a ir a ese punto. Lucas capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaban, les decía, ya venía Jesús, imagínense, ¿no? Iba llegando cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, fíjense, por todas las maravillas que habían visto. El motivo de la adoración, mis hermanos y hermanas, es del agradecimiento, del reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho. Si nosotros no podemos ver esas grandes maravillas, quizás algo esté faltando en nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas. Y es justo, ese es el punto. Estas personas eran humildes, no esperaban grandes cosas, agradecían por todo lo que Dios estaba haciendo, porque podían ver su mano obrando. Tenían un conocimiento de quién era Dios, y al conocerlo profundamente sabían lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios hizo en el pasado, estaba haciendo e iba a obrar en el futuro. Ellos, como dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos estaban de una forma impacientes, esperando que su rey llegara, y ahí fueron, y fueron con él y lo acompañaron. Pero fíjense, aquí hay un contraste. Lucas capítulo 19, versículo 39. Sale una comitiva, un grupo de personas a recibir a Jesús. Pero fíjense lo que dice el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, están haciendo mucho ruido. Diles que le bajen la voz, que ya no estén diciendo Hosana, no, que guarden silencio. Es muy interesante porque dice Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. El corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. O si lo traducimos a un español mexicano, los que están amargados, pues su cara lo manifiesta. Es interesante porque los fariseos, lejos de gozarse, bueno, primero que nada, hay que ver quiénes eran los fariseos. Los fariseos, mis hermanos y hermanas, eran, no hay aquí, ¿no? Pero eran hermanos y hermanas que siempre andaban, obviamente conocían la escritura en hebreo, arameo, venían de familias, servían en las sinagogas, incluso algunos eran sacerdotes, le enseñaban al pueblo y le decían, son 613 mandamientos y se guardan de esta forma, y si no lo haces, estás haciendo mal. Y ellos, fariseos, se sabían la ley del derecho y al revés, se ponían a debatir. Uno de los debates muy interesantes era sobre el divorcio. Los fariseos se preguntaban si era posible dar una carta de divorcio a una mujer que no me había hecho la comida en 3 días. Es en serio, parece chiste, pero eso eran sus discusiones. Y otros, sí, porque Moisés nos ha dado la bendición de ser hombres. Porque ellos oraban en la mañana diciendo, gracias Señor, y ahorita lo vamos a ver, gracias Señor por haberme hecho hombre, por haberme hecho judío y por haberme hecho libre. Literal, eran sus 3 agradecimientos. Así pensaban los judíos, y los fariseos todavía peor. Es curioso porque ellos creían alabar a Dios, se creían dueños del conocimiento de Dios. Habían estudiado los pies de grandes teólogos de la época como Gamaliel, ¿no? o Geliel y otros más de esa época. Pero ¿qué creen? Cuando pasó su rey y su Dios, no lo pudieron reconocer. Y las personas que ellos menospreciaban y dijeron, ¿tú qué andas diciendo? ¿Qué andas enseñando? Como dice en Juan 9, ¿no? De un ciego que Jesús lo sanó. Dice, tú hasta samaritano eres, ¿qué nos andas tú enseñando de fariseos?
¿Qué nos vas a andar enseñando tú de Dios? ¿Qué vas a decir que Él es profeta? Vete de aquí, no entres más al templo. No eres indispensable en este templo. Y es triste. Es triste porque estos fariseos eran los que se supone enseñaban la ley. Se supone enseñaban cómo obedecer a Dios. Y fueron los que menos lo comprendieron. Hablando de esto, vamos a ver la oración de los fariseos. Lucas capítulo 18, versículo 11, que este es un pasaje que muchos se saben. Lucas capítulo 18, versículo 11. Es una parábola. Jesús habla sobre un fariseo y un publicano. Fíjense lo que dice el fariseo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, no soy como estos pecadores. No soy como estos pecadores, Señor, gracias. Casi. Hombres y mujeres, ladrones, chismosos, no sé, en fin, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Híjole, a veces, hermanos, hermanas, es triste porque ese corazón fariseo a veces gana. A veces ahí está latente. Pero por eso leíamos Proverbios, por una amargura de corazón. Porque pensamos y sentimos que nuestra vida está bien, no por tener una relación con Dios, el Dios de la vida y del amor. No, eso es de débiles, eso es de los que entran en pollinos. No. Lo nuestro es de que venimos de familias, es que hemos construido sinagogas, es que nos leemos la Biblia en hebreo, arameo y en la traducción griega también, ¿por qué no? Y es triste, porque lo que decía es, este fariseo oraba consigo mismo, no con Dios, no tenía una relación con Dios. Hermanos, si tenemos esa actitud o ese carácter, perdónenme, pero no hay una relación ahí con Dios. Dios no está bendiciendo eso. Hay una barrera, y esa barrera es nuestra propia soberbia, nuestro propio ego, como si fuera un caparazón, y lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. En lugar de abrirle el corazón y decir, Señor, como el publicano precisamente: Señor, yo no merezco estar aquí, lo reconozco, no lo merezco, pero bendíceme, sé propicio a mí, incluso dice el publicano. Bien dice Pablo en Romanos 12:3. Pablo en Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dicen que las personas que tienen complejo de inferioridad o de superioridad van de la mano. Son personas que buscan satisfacer justamente sus inseguridades y problemas personales, mostrándole a otros lo totalmente opuesto. Un amigo muy querido, ese del que luego les he platicado, que me ha soñado predicándole, una vez me comentó, me gustó mucho esta definición que decía: la autoestima tiene que ver con mi vida y con cómo yo me siento conmigo mismo, pero el ego tiene que ver con cómo yo quiero que otras personas piensen de mí mismo. Los fariseos, mis hermanos y hermanas, están pensando en el ego, en lo que las demás personas vean, alaben y glorifiquen de ellos, no de Dios, de ellos. Mateo 15, 8 al 9, que me parece a mí el pasaje clave y fundamental para entender los que no reciben al rey. Mateo 15 del 8 al 9 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos, mis hermanos y hermanas, no entendieron y no comprendieron quién era ese rey. No entendieron y comprendieron también por qué esas otras personas humildes estaban esperándolo desesperadamente, alabándolo y glorificándolo con todo lo que tenían. No podían entenderlo porque no lo vivían, porque ellos estaban lejos. Este pueblo de labios me honra, dice que es santo, dice que camina conmigo, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan a guardar mi palabra, pero lo que ellos dicen, mandamientos de hombres, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Así tan lejanos estaban. Por lo tanto, Jesús, cuando le dicen esto a los fariseos de repréndelos, versículo 40, Lucas, dice: él respondiendo les dijo: os digo, si estos humildes, si estos pobres, si estos que se les predicó la buena nueva y que me reconocen, callaren, las piedras clamarían.
Uno pensaría de que estaba humillando Jesús a estas personas, pero no. Estaba más bien haciendo reflexionar a los fariseos. Esos que ustedes menosprecian, que ustedes dicen que no deben de estar aquí, que no son indispensables, si ellos callaren, antes van a pasar las piedras que ustedes. Antes van a clamar las piedras que ustedes. Antes van a agradecer, porque están incluso más gozosas las piedras que ustedes. Por lo tanto, como dice el Salmo 8:2, y esta es la gloria del Señor, el amor de Dios, la ternura de Dios. Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pónganse de pie, mis amados hermanos y hermanas. Amados, el llamado que tenemos en esta mañana, y es la gran pregunta que Dios nos hace, es: ¿somos nosotros los que recibimos con gozo, con alegría, con amor a ese rey? A ese rey que no es el que nosotros quisiéramos ver de Dios ven y manda fuego, Señor, y destruye todo, porque no estaríamos sabiendo de qué espíritu somos, sino de ese rey que viene humilde, justo, salvador, en un pollino, en un burrito. Ese que los fariseos no reconocieron. ¿Seremos nosotros de los que recibimos al rey? O más bien de los que no lo recibimos y decimos: no, Señor, tu voluntad no, la mía. Yo estoy bien quedándome con mi linaje. Yo estoy bien quedándome con mi historia. Yo estoy bien quedándome con lo que he hecho yo de mi propia mano y lo que he logrado. Les invito, mis hermanos y hermanas, a orar y presentar nuestras vidas delante del Señor, suplicando que Él nos hable, que nos muestre no solo de qué lado estamos, porque eso lo sabemos nosotros, sino que Él nos permita ser de los que recibamos al Rey y bendecir su nombre con todo lo que somos, con nuestro corazón y nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por haber dado a tu Hijo Jesús por nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, como iglesia, Señor. Gracias porque me permites y me das este privilegio, Señor, de compartir con mis hermanos y hermanas ese mensaje, Señor, de salvación, ese mensaje, Señor, de libertad, de restauración, Señor, de reconciliación contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros, Señor. Sabemos nuestra condición, Señor, y la reconocemos delante de ti, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras vidas, Señor, por nuestro corazón duro, Señor, de dura cerviz, Señor, porque hemos tomado también actitudes de fariseos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, y suplicamos, Señor, que te agrades de nosotros, Señor, que muestres tu mano poderosa, Señor, de salvación para con nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que trabajes con nosotros, Señor, que nos moldees, Señor, que nos permita, Señor, dar ese fruto, Señor, del Espíritu, Padre Santo, como dice en Gálatas, Señor, una vida, no, Señor, no llena de amargura, no llena, Señor, de coraje, de envidia, Señor, de venganza incluso, sino una vida, Señor, llena de humildad, de templanza, de mansedumbre, de fe, de amor, Señor, y todo lo demás que viene en el fruto del Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, bendice a sus familias, Señor. Bendice también, Señor, a quienes vinieron, Padre Celestial. Danos de tu favor, Señor. Permítenos, Señor, conocerte profundamente, Señor Jesús. Llénanos más y más de tu presencia, Espíritu Santo. Danos de tu favor, Padre Santo. Oramos, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, agradeciéndote, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Como dice Timoteo, aunque nosotros somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, Señor.